continuar hoy. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Un nuevo tema, pueden tomar sus lugares, adelante. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema de estudio sobre describiendo la iglesia, se llama. Y en sus boletines pueden ver el título. Llamados a ser santos sería el tema de hoy. El tema de todo el mes o de lo que resta del mes es describiendo a la iglesia. Para eso les pido que me acompañen en sus Biblias a Primera de los Corintios, capítulo 1, al saludo precisamente de esta carta. Primera de los Corintios, capítulo 1. Vamos a ver el saludo, la forma en que se presenta cómo Pablo presenta esta carta a la iglesia que está en Corinto. Coincide con el hecho de que entre semana que estamos estudiando el libro de Hechos, acabamos de empezar a estudiar cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto. Entonces va en esta coincidencia, pero bueno, lo que dice aquí es: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el inicio, el saludo, pero es la forma en que él se dirige a la iglesia. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Empezamos con las características, pero miren, hay una cosa: si nosotros empezamos a leer toda la carta, vemos todos los problemas que el apóstol Pablo va tratando, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Entre sus miembros no se ponían de acuerdo en algunas cosas. Era una iglesia que tenía conflictos en cuanto al pensamiento. Unos decían: es que Pablo predica mejor que Pedro, es que Apolos predica mejor, y cada uno tenía su división. Era una iglesia donde también ellos en cierto modo no estaban creciendo en la palabra, se mantenían en esta inmadurez, y Pablo les dice: ustedes no parecen espirituales, parecen carnales. Él habla sobre los conflictos internos que tienen, donde unos eran soberbios por encima de los demás, despreciaban a los demás. Incluso había un pecado muy grave dentro de la iglesia, y vemos que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Algunos comían de lo sacrificado a los ídolos, no le importaba si hacían tropezar a otros, etcétera. Todo este tipo de problemas. Sin embargo, cuando empieza la carta, Pablo los llama los que han sido santificados en Cristo Jesús. Eso llama la atención. Es una iglesia que no es madura, es una iglesia que tiene dificultades y divisiones, pero Pablo los llama santificados en Cristo Jesús. No solo eso, si seguimos al versículo 4, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Ellos, los corintios, habían recibido de Dios muchos dones, gente que era capaz porque Dios les había dado esa capacidad, y Pablo daba gracias por eso. Pero además tenían conocimiento de la palabra. Dice: de manera que no les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fueron llamados a tener comunión con Cristo, fueron llamados por Dios, que es fiel, fueron confirmados en Cristo, etcétera. Todas estas cosas, pero no parece que la iglesia las tenga conforme conocemos a la iglesia. ¿Cuál es la finalidad de lo que vamos a ver en este mes? Entender que la iglesia, la que sea, no es perfecta, aún necesita madurar.
Entender que podemos ver a la iglesia desde la perspectiva terrenal. Podemos ver el edificio, podemos ver las sillas, podemos ver la actividad, podemos ver todo, pero necesitamos hace un rato lo que hablábamos. La mira puede estar en las cosas de la tierra. Es decir, bueno, a lo mejor si tuviera mejor iluminación, si tuviéramos esto, aquello, otra pantalla más grande, etcétera. Podemos mirar a eso que es lo terrenal o podemos mirar la predicación de la palabra y lo que estamos aprendiendo, pero sobre todo lo que Dios está haciendo. Ese sería el punto importante. Poner la mira en las cosas de arriba ya no es estarme fijando en lo terrenal, que es necesario. Necesitamos sillas, que el lugar esté iluminado, necesitamos que el lugar sea seguro. Creo que ya desde que pusimos la tabla roca está un poquito más caliente y bueno, vamos a pasar un invierno mejor. Yo creo que ya se nos adelantó el invierno, dicen por ahí, ¿no? Porque este verano estuvo medio invernal, pero todo lo que podríamos nosotros mirar desde la perspectiva humana, pues no va a ser un cambio en nuestra vida. Pero si nosotros miramos las cosas de arriba, es decir, ¿qué está haciendo Dios aquí en la iglesia? De pronto uno dice, ¿por qué se ve medio vacío aquí? Porque hay muchos que están dando clase. Y porque los niños, los jóvenes subieron, están estudiando. Entonces, estamos haciendo algo, pero podemos ver que Dios está trabajando en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bueno, porque eso es lo que hace Pablo. Primero pone la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Empieza con esta que vamos a ver hoy, llamados a ser santos. Pero hay una cosa que llama la atención. Si vemos nuevamente el versículo 2, que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los que han sido santificados. Esto ya está en pasado. Han sido santificados. ¿Nada más los corintios o es algo que aplica a todo cristiano? Bueno, el punto que Pablo toca al llamarlos que han sido santificados es el hecho de que ahora lo que corresponde es que ellos vivan como alguien que ha sido santificado. Y en un momento definiremos lo que es santificación y a qué se refiere. Pero el punto que primero tenemos que tener claro es que lo que vamos a ver a lo largo de este mes es que aprendamos a mirar a Dios trabajando en la vida de su pueblo. Más que todas las demás cosas, que muchas veces las que causan conflicto, las que llaman más la atención, tienden a ser cosas terrenales, pero lo que tenemos que mirar es lo que Dios está haciendo. Bueno, lo primero es cuando el pasaje nos dice que ellos, los corintios, tengo una caja de quises ahí en mi, ¿me lo pasan? Los corintios han sido santificados, esto en tiempo pasado, y han sido llamados a ser santos. Bueno, aquí tenemos una doble acción, diríamos. Dios actúa y espera que actuemos. Esto es lo que nos está poniendo el pasaje. Si podemos hablar del cristiano como tal y decimos, hoy en la mañana estábamos con el curso 4 y veíamos el asunto, ¿qué es un cristiano? Porque hemos dicho, mucha gente habla incluso de la cultura cristiana, países cristianos, pero ¿qué es cristiano? Y recordábamos que en Leche Espiritual, uno de los primeros temas que vemos es que un cristiano, a los cristianos, bueno, la palabra cristiano, perdón, fue primeramente usada en Antioquía para designar a los discípulos de Jesús. Podríamos decir que por lógica un cristiano es un discípulo de Jesús. Obviamente un discípulo de Jesús primero creyó en él, por eso es su discípulo. El punto es que si hablamos de los cristianos como discípulos de Jesús, todo cristiano ha sido santificado. El punto es que santidad o santificado, primero, es ser apartado. El término iglesia, como hemos definido, ¿qué es la palabra iglesia? Viene de dos vocablos griegos. Este sería con acento, ek, eclesia. Ek, que nosotros transliteramos como ex. Era, ya no es, ha dejado de ser.
ex compañero, ex amigo, ex lo que sea. Ex significa, y lo tenemos como alguien que era y ya no es. Y klesia, que proviene del verbo kaleo, que significa llamado. Llamado a dejar de ser. ¿Por qué involucramos esto? Bueno, porque el término, que no en pocas palabras, como Dios lo escribe en su palabra en el Antiguo Testamento, Él llamó a Abraham a salir de su tierra, de su parentela. Él llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto. Y entonces, la palabra, el término iglesia, es el llamado de Dios a dejar de vivir como el mundo. Ese es el punto. Este es lo que hace la distinción. Dejar de pensar y de vivir como el mundo. Hace un rato lo mencionamos en el sermón. Pablo dice, nosotros, aunque estamos en la carne, no vivimos o no luchamos según la carne. Es decir, estamos en este mundo, pero ni pensamos ni vivimos como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo en realidad piensa como Dios. En realidad busca agradar a Dios, o la gente del mundo busca agradarse a sí misma. Esta es la cuestión que nosotros debemos de entender y que corresponde a la santificación. Si hemos sido llamados a salir, es porque esto se llama santificación. Miren, noten cómo lo dice Dios para el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19. De hecho, está pegado ahí en el tablero. Pero porque lo vieron los niños durante la escuela bíblica vacaciones. En Éxodo 19, cuando Dios los llama a salir de Egipto, los saca de Egipto, de hecho. En Éxodo 19:5 les dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todos los pueblos son de Dios, pero este en particular lo ha llamado a salir de entre los demás pueblos. Eso significa santificación, que podríamos definirlo como apartados. En pocas palabras, apartados de lo común. Algo era santificado cuando era separado del uso común. Decía Dios, el sacerdote no puede salir al pueblo con las ropas que han sido santificadas, porque va a santificar al pueblo. El pueblo no puede vivir como santo. El pueblo de Israel no vivía en santidad porque el pueblo de Israel de cuando en cuando se apartaba de Dios y Dios le tenía que mandar profetas y recordar que eran una nación que Dios había apartado, pero ellos no podían vivir en santidad porque no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu de Dios. Y entonces Dios reservaba que lo que era santo no saliera del santuario. Precisamente de ahí viene el término, que se mantuviera en el tabernáculo, porque si santificaba al pueblo y el pueblo se la pasaba pecando, siendo santo, no tenía que destruir, porque Dios era blasfemado. Si me explico en este sentido, el hecho de que algo ha sido santificado tiene que ser reservado para Dios, para un uso apartado. Pero hay un problema entonces aquí. El pueblo de Israel se le llamó, y de hecho 3 veces Dios le dice en el Antiguo Testamento, sean santos como yo soy santo. Y vamos a ver sobre lo que dice Pedro acerca de eso en un momento. Pero el punto es que el pueblo ya no dice, ustedes serán para mí un pueblo santo, pero hay una condición. Él les puso a ellos una condición. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto. Ahí está el versículo. Ahora en verdad, si escuchan mi voz y guardan mi pacto. Son 2 condiciones. Serán para mí mi especial tesoro y un pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que ellos no escucharon la voz de Dios ni guardaron el pacto. Por eso Jeremías dice, he aquí haré un nuevo pacto, no como el que hice con ellos cuando los saqué de Egipto. Haré un nuevo pacto porque la ley, la palabra, ya no estará externa, sino que la pondré en su mente y la escribiré en su corazón.
muy diferente. Ahora, ¿cómo va a hacer Dios eso? Bueno, para eso nos ha dado su Espíritu Santo. Pero tenemos que entender entonces nosotros que cuando Dios hizo este pacto, este nuevo pacto, ¿cuándo empieza la vigencia del nuevo pacto? Todavía va a tardar cerca de 500 años, un poco más de 500 años, hasta que viene Jesucristo, muere en la cruz y entonces establece el nuevo pacto. Y entonces los que creen en Cristo, hay una cosa, hemos hecho mucho señalamiento a esta diferencia. Hay un antes y un después de la muerte de Jesucristo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos. ¿Cuándo se los dice? ¿Antes de morir o después de morir? O diríamos, antes de morir o después de resucitar. Se lo dice antes de morir. ¿Por qué no les puede decir, ustedes serán mis hermanos, ustedes serán hijos de Dios? Porque todavía no muere y resucita Él, todavía no hay nuevo nacimiento. Sin embargo, cuando Jesús muere y resucita, las primeras palabras que Él le dice a María son, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos. Y no les dice mis amigos. Hay un cambio de testamento. Anteriormente se podía ser amigo de Dios como lo fue Abraham, pero no hijo de Dios. Cuando Jesús muere y resucita, ahora ya todo el que nace puede ser, todo el que cree en Jesús nace de nuevo y entonces es hecho hijo de Dios. Ese es el punto que establece un antes y un después. Por eso el pueblo de Israel, que se le llamaba santidad, era condicionada. Ahora, el nuevo pacto, ¿qué condición tiene? Si el primero era la obediencia del pueblo y el pueblo tenía que ser obediente para que el pacto continuara y no se acabara, ¿qué sostiene ahora el nuevo pacto? El nuevo pacto también tiene una condicionante, pero esa condicionante, gracias a Dios, no depende de nosotros, porque si acá era la obediencia del pueblo, acá es la obediencia de Jesucristo. Por eso Él es el mediador del nuevo pacto. Y entonces tenemos la garantía de que Jesús no va a fallar. Y ese es el punto por el cual ahora hemos sido santificados. Por eso dice, volviendo acá al pasaje de 1 Corintios, dice, a los que han sido santificados en el versículo 2. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en la misma frase pone los dos términos. Bien, si yo he sido santificado, entonces yo soy llamado a ser santo. Pero tenemos un problema. Nuestra idea de santo es más, ¿cómo diríamos? Mística, a veces hasta esotérica. Alguien que camina sin tocar el suelo. Tenemos más la idea de un monje tibetano que de un cristiano. Alguien que está meditando todo el día, que no hace ciertas cosas, no se casa, no tiene, sino que está metido ahí en el monasterio y está meditando y a lo mejor hace artes marciales, lo que sea. Pero tenemos esa idea de alguien que casi flota y le haces una pregunta y tiene la respuesta correcta y siempre con sabiduría y todo. Tenemos esa idea equivocada. Porque la iglesia de Corinto ya había sido santificada, pero tenía pleitos, tenía divisiones, tenía hasta un pecador que Pablo dice hay que sacarlo para que él sufra las consecuencias de su pecado. En la segunda carta les dice que lo reciban nuevamente, pero porque él había entendido a través de ese trato. El punto es entender que si nosotros hemos sido santificados y somos llamados a ser santos, el punto es que hemos dicho que santo o santificado es apartado del uso común. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a ponerlo en términos más sencillos. En algún punto de nuestra vida, nosotros llevábamos una vida sin Cristo. Aun cuando conocíamos, puede ser que conocíamos de Dios, pero no creíamos en realidad que lo que Él había dicho fuera verdad. Porque teníamos nuestras dudas y generalmente si tenemos un problema no necesariamente clamamos primero a Dios, sino buscamos quien nos eche la mano con el problema porque nuestra fe no está cimentada totalmente en Dios. Bueno,
Podíamos haber hablado de Cristo, pero aún no entendíamos el sentido de la muerte y resurrección de Cristo, que además de ser para establecer un nuevo pacto, fuera para limpiar nuestros pecados y darnos el perdón de nuestros pecados, los cuales nosotros no podemos pagar, ni limpiar, ni arreglar. Llegamos a un punto en nuestra vida donde Dios nos llamó, porque noten la palabra aquí, llamados a ser santos. Ok, el punto es el llamamiento de Dios. Y conforme nosotros, esto lo podemos llamar el nuevo nacimiento, que no es algo metafórico, sino que es cuando en realidad nosotros, por el Espíritu de Dios, somos traídos a una nueva vida, que en la cual ya podemos entender la palabra de Dios, podemos entender lo que Dios va diciendo, pero aún somos inmaduros, tenemos que crecer. Y empieza nuestro crecimiento, que este proceso se le llama santificación. Ahora, el crecimiento no tendría sentido si fuera una mera línea así. Tiene que tener una meta. Hay algo que debemos alcanzar. ¿Cuál es la meta de nuestra santificación? ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Ya lo hemos dicho muchas veces. Ser la imagen de Cristo. Ok, las cosas que vamos viendo a lo largo de la Biblia nos van llevando a pensar como Cristo, nos van llevando a entender las cosas como Cristo. Podemos crecer porque no es algo meramente humano, es decir, no es para que yo sea un mejor motivador. El problema de la motivación personal es que nos lleva a ser más nosotros. Es decir, si mientes, aprendes a mentir con más sagacidad. ¿No? El que hace algo malo, en realidad cuando mejora, aprende a hacerlo con más sagacidad para que no lo agarren, no lo descubran, etcétera. Uno empieza a perfeccionar, porque si tú vas a ser mejor tú, dicen la mejor versión de ti, tienes que saber lo que hay dentro de ti, porque eso que hay dentro de ti lo vas a sacar de una manera mejor. Y cuando uno dice es que yo tengo un mal carácter porque la familia, mi abuelo, bueno, entonces tu mal carácter va a ser un mal carácter todavía más grande. Tenemos que ser más Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué es santificación y qué es santidad? Bueno, si yo me aparto de lo común, es obvio que no se trata solo de lo que ya no soy, sino de lo que ahora sí soy. Si soy apartado de lo común, ¿soy apartado hacia dónde? Vamos a ponerlo para ser como Cristo. Ahora, obviamente existe la imagen del Cristo terrenal. Revolucionario, luchador, luchó por la justicia, estuvo en contra de... Y le sacan cosas que la verdad ni Cristo dijo. Pero tenemos que conocer a Cristo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, estoy hablando por allá de los 80s. Todavía, bueno, siempre ha estado bien todo eso, bien radical, ¿no? Que nos deja del 68, viene creciendo toda la cuestión de protesta y todo esto, pero estaba la teología de la liberación de los 70s, 80s, con mucha fuerza, que tenía la imagen del Cristo radical, el Cristo revolucionario, el Cristo, había este canto que decía, ¿escuchaste alguna vez la historia de un joven caudillo que todo su mundo dio? Pero lo usaban para hablar, es que en realidad él lo usó para llevarnos a ser como él, es decir, toda esta situación de un Cristo terrenal, porque ahora es un Cristo más místico, un Cristo, bueno, y de hecho salen por ahí estas series, ¿no? Que ya nos lo ponen más como una figura, pues ya es más una novela el cristianismo, y no nos da una imagen real de Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Realmente, si nosotros leemos sus palabras, lo primero que él sostiene, y lo sostiene constantemente, es que él fue enviado por el Padre, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Bueno, si yo aprendo algo de Cristo, ¿qué tengo que aprender?
Que yo estoy aquí no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es mucho mejor. Y empiezo a darme cuenta que pensar como Cristo me lleva a mí a entender el verdadero sentido de mi propia vida, porque ¿quién me diseñó y quién me dio vida? Dios. Somos como una Homer. Ya no sé si están tan de moda y si haya otra que haya tomado su lugar, ¿no? Pero esos carros, esas camionetotas hechas para todo terreno. Y luego se la compra el hombre rico a la mujer rica y la mujer rica va al centro comercial, va por los niños a la escuela y esa Homer jamás en su vida pisa una calle que esté fea porque viven en la zona residencial, el lugar, y esa fue puesta para ir al cerro y meterse entre el lodo y todo. Pues yo creo que esa Homer, si tuviera alma, estaría frustrada, ¿no? Estaciona bajo techo y nunca sufre en sus llantitas como salen Cars, ¿no? Que se van a ensuciar mis llantitas y todo. Bueno, fue hecha para algo distinto, para lo que es usada, porque quien tiene el dinero para comprarla, pues vive en un lugar bien pavimentado y no vive en las colonias allá donde cuando llueve se va todo el concreto, a veces ni tiene, se va la tierra, y pues llegas en tu Homer allá al cerro y lo que sea y vives bien, porque no tienen dinero para comprarse eso, ¿no? Un Jeep o lo que fuera. Bueno, fuimos diseñados para algo que no estamos viviendo. Porque Dios nos diseñó para vivir según su voluntad, pero como vivimos según nuestra voluntad, pues vivimos cometiendo errores y dándonos cuenta que perdemos oportunidades, que nos desviamos del camino y a veces pensamos si yo hubiera decidido esto, pero no estaba preparado, etcétera. Y el asunto es que Dios nos diseñó para algo que no necesariamente estamos viviendo y por lo tanto no estamos en plenitud disfrutando de lo que Dios quisiera para nosotros porque hay un problema, ese problema se llama pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, estamos siendo transformados para ser la imagen de Cristo, que no es otra cosa, vivir para el propósito para el cual Dios nos diseñó y nos creó. Cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, nosotros tenemos ahora sí el entendimiento de que Dios hizo una parte, nos tomó para sacarnos de vivir de acuerdo a la corriente del mundo. Ese sería, el mundo lleva una inercia. Lo que hace 2 años estaba de moda ya no está de moda, ahora hay otra moda. Y el mundo tiene que vender porque lo que mueve al planeta Tierra es el dinero. ¿Por qué hay guerras? Porque en realidad la gente se detesta tanto. No, hay guerras porque lo que mueve la economía mundial son las industrias armamentísticas. Dicen, si tú no tienes pleito, yo no vendo. Entonces ve y peleate, pues donde sea. Y entonces se arman las guerras porque los países que ahora están en guerra bien podrían estar en paz y beneficiándose el uno del otro. Pero el pecado mueve la codicia. Porque la cosa es que un CD, bueno, ya no están de moda los CDs, ¿no? Ahora lo puedes ver en YouTube. Pero, ¿cuánto costaba un CD? 300 pesos por ahí. El plastiquito costaba 50 centavos. Y te lo vendían carísimo. ¿Por qué? Porque había que pagar gente, había que pagar músicos, pero también había que pagar viajes, drogas, había que pagar comidas, había que pagar excesos, etcétera, pagar fraudes, pagar una serie de cosas, porque el mundo se mueve en base a eso. Y Dios dice, sal de eso. Porque aún miren, dicen los políticos roban. No sé cuántos han estado en la sociedad de padres de familia, pero cuando se hace en una escuela, yo estuve en el kinder, sociedad de padres de familia, el presidente de la sociedad de padres de familia se robó una lana y no era político. Que no es una cuestión exclusiva de los políticos. El punto es que vivimos en un mundo donde el pecado está moviendo las cosas y la ambición personal mueve todo y es cuando Dios dice, sal, llamados a salir. Y entonces somos llamados a salir para estar ahora ¿dónde? Porque si yo me muevo de aquí, tengo que colocarme en otra parte. Empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el sentido de la vida cristiana. Esta es la santificación que nos debe llevar a la madurez. ¿Por qué podemos lograrlo? ¿Por qué podríamos nosotros ser santos
porque Dios ya nos santificó. Miren, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice, bueno, voy a leer desde el 13 porque empieza con un si no, que el punto es para entender a qué se refiere con si no, más bien hagan esto. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo cuando Jesucristo vuelva. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra y de la voluntad de Dios. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según las obras de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de nuestra peregrinación? Hay una parte de Pedro que me gusta mucho porque la perspectiva de él es que todo lo que escribe es el hecho de que nosotros aquí estamos de paso, somos peregrinos, no pertenecemos, porque un peregrino es alguien que parte de un lugar y va hacia otro, pero el que atraviesa no es el lugar donde se queda. Y esta tierra no es el lugar donde nos quedamos. No es lo único que tenemos, sino que nosotros vamos a una patria celestial. Por eso dice que somos conciudadanos de los santos. Por eso dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros debemos mirar esta vida como algo temporal para aprovecharlo. Porque miren, uno dice, ya llegamos a más de la mitad del año. Ya es el 8º mes. Ya se nos pasó medio año. Uno piensa y voltea y dice, ah, caray, es como si enero apenas acabara de pasar. Cuando nos demos cuenta ya estamos celebrando Navidad. El asunto es que si nosotros no tenemos la visión correcta de esta vida, que es temporal, y solo vamos de paso, y esto es nuestro peregrinar, de ahí que hubo, por ejemplo, esta iglesia en Estados Unidos, los peregrinos, lo entendían y entendían su vida, solo estamos de paso. Lo que yo logre en esta vida se va a quedar, pero lo que yo logre respecto a lo espiritual permanece por la eternidad. Eso es lo que señalamos hace un momento cuando hablamos de la mirada en las cosas de arriba. Compórtense o condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Para eso tenemos nosotros que preparar nuestro entendimiento para la acción, ser sobrios en espíritu. Es decir, bueno, que estoy en esta vida, ya estoy aquí, no me puedo mover de decir, oye Dios, pues aguántame tantito y ponme dentro de 100 años, ¿no? O mándame hacia atrás al pasado. No podemos, ya estamos en esta vida. Bueno, vamos a sacar de ello lo mejor porque este es un camino que va a ser temporal. En lo que estamos aquí, miren, yo aprendí algo del seguro social y creo que todo el mundo lo ha experimentado. La característica del seguro social es que llegas a una consulta, te sientas y va a pasar un rato antes de entrar al doctor, ¿sí o no? Uno llega, se sienta. Yo me acuerdo cuando era niño, que me van a criticar por esto, pero cuando yo estaba chico y nos ponían los hot cakes enfrente, el siguiente paso no era comer, sino que mi mamá decía, vamos a partirlo. En lo que lo partía a mí se me hacía una eternidad. Era como estar sentado en el seguro social esperando entrar con el doctor y que se hace una eternidad. Pero hay una cosa, ya todos entramos con el doctor, es decir, ese tiempo ya se cumplió, ¿sí o no? Bueno, esta vida es como estar sentado para entrar a la eternidad, formado ahí en la fila. La cosa es, ¿qué haces por mientras? Ahí es donde uno aprende a leer libros. Llévate un libro y va a llegar el momento que ya le toque y dice, espéreme tantito, es que ya me quedé aquí picado, ¿no? Pero en lugar de llevarse el celular, eso finalmente pueden hacerlo en otro momento. Pero esto es lo que nos permite entender, esta vida es como estar formados en esa fila. Pero hay una cosa, un día vamos a estar en la eternidad. Porque mucha gente ya lo ha hecho. Ya pasó su tiempo, ya se murieron y ya están en la eternidad. Lo que nosotros debemos entender es que mientras estamos aquí,
lo que Dios nos llama a hacer con esta vida, porque miren, ¿qué era lo que más deseaban ustedes cuando eran niños? ¿Importa o ya no importa? ¿Ya pasó, sí o no? Bueno, lo que tú quieras ahorita y que pienses que es lo más importante el día que te mueras, ya no va a importar. Y cuando estés en la eternidad, menos. Pero a veces en eso centramos nuestra vida y en eso se nos va el tiempo. Pero entonces Dios dice, sé santo, estás en la santificación y es, apártate de lo común, apártate del mal y empieza a vivir de acuerdo a Dios. Hace un rato leímos el pasaje, porque ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahí en Romanos 14:7. Y nosotros tenemos que entender que el sentido de esta vida es nuestra santificación, que es avanzar a la madurez. Porque mucho de lo que ya deberíamos de haber entendido y ya debería haber cambiado en nuestra vida y darnos un corazón apacible, tranquilo y no andar sufriendo por cosas que ni siquiera han pasado, pero siempre estamos peleando en la mente, ha sido porque no hemos crecido. Decíamos en el curso hoy del curso 4, ¿qué es lo que hace al cristiano? Tener una fe débil y esperar cosas equivocadas de Dios. ¿Qué es lo que lo hace estar así? La inmadurez. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, debiendo ser ya maduros, aún necesitan leche y no comida sólida, como el bebé. Dice Pablo ahí en 2 Corintios 2:6. Primera los Corintios 2:6. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El conocimiento, entendimiento de la palabra. Pero es necesario que no despreciemos el conocimiento. Muchos lo hemos dicho, ¿a qué va la gente a la iglesia? Darse terapia porque tiene tantos problemas que quiere ir a la iglesia para sentirse bien, pero no va necesariamente a aprender la palabra. Y eso cambiaría toda la forma en que vive y se siente. Es decir, es como si vamos al doctor para que el doctor nos diga, está sano. Digo, ay, no, pues ya me siento mejor y salgo y me da lo que sea, ¿no? Saliendo, porque no estoy siendo tratado, porque el ir a la consulta no nos sana, sino el tomar el tratamiento que lleva su tiempo. Bueno, si vamos a la iglesia, vamos a conocer la palabra de Dios, ¿qué nos va a sanar? Crecer en la palabra, el conocimiento de Dios. Entonces eso va a tomar tiempo. Y eso hace la diferencia en cómo vivimos esta vida. Ahora, cuando nosotros llegamos, y esto nos va a ayudar a entender algunas cosas, llegamos al punto de preguntarnos, ¿y mi salvación se pierde o no se pierde? La realidad es que hay una cosa, la salvación, hay un término que usa Sproul, por eso me atoré. Monergismo, ahí sigan orando por mi cerebro porque todavía no está para todo y se me traban los. Ok, monergismo, son dos palabras. Una, fuerza, ergos, fuerza, y mono, uno. Ok, y está la palabra sinergismo. Aunque aquí me veo muy técnico, pero usemos esto. En la salvación yo no hice nada, fue la obra de Dios. Yo creí porque Dios me dio la fe para creer, dice la palabra. Esto no es de vosotros, sino es de Dios. Bueno, dice Pablo a los filipenses, a ustedes se les ha dado no solamente que crean en Cristo, sino que sufran por Él. Ok, pero se nos dio el creer en Cristo. ¿Lo hicimos nosotros? No, fue la obra de Dios, porque yo no aporté nada a mi salvación. Todo lo hizo Dios. Nacimos de nuevo y creímos. Al nacer de nuevo tenemos vida espiritual, nos damos cuenta de nuestra situación de pecado, creemos, nos arrepentimos y somos perdonados. Bueno, cuando viene el crecimiento, la pregunta es, ¿por qué hay gente que puede pasar décadas hasta aquí cuando ya debería estar acá? Las palabras del escritor de la carta a los Hebreos.
debiendo ser ya maestros, aún son niños. ¿Por qué hay gente que se queda? Porque hay una cosa que debe estar involucrada en nuestro crecimiento. Dios lo podría forzar, pero eso ¿cómo glorificaría a Dios? Si tú dijeras, bueno, es que tengo que crecer porque no me queda de otra y entonces yo crezco a fuerzas, ¿estaría glorificando a Dios? Es el mismo principio que enseñamos. ¿Por qué Dios planta en el huerto del Edén un árbol del que le prohíbe a Adán y a Eva comer? Porque la obediencia de Adán y Eva debía ser voluntaria. Si no había forma en que ellos desobedecieran, pues su obediencia era obligatoria porque no había forma de desobedecer. Sin embargo, les da la opción de que mientras ellos no coman de ese árbol porque aman a Dios, manifiestan un verdadero amor a Dios. Así nosotros, ¿por qué no crecemos? Dios está dando las herramientas, está poniendo todo, pero nosotros no crecemos si no involucramos nuestra voluntad. Y eso es lo que glorifica a Dios. Recuerden, hemos dicho, hay dos tipos de obediencia. Hay una obediencia que glorifica a Dios y hay otra que no. La obediencia, porque no es lo mismo decirle al hijo, oye, haz esto, porque si no lo haces, etcétera, etcétera. El hijo va y lo hace porque está amenazado, ¿sí o no? Tú no puedes decir, ay, qué bueno es mi hijo que me ayuda con el quehacer. No, lo está haciendo porque está amenazado. Pero si tú le dices, oye, hijo, barre, y el hijo dice, ah, claro que sí, yo barro, eso causa gozo, ¿sí o no? Porque lo hace con amor, lo hace voluntario, o aun cuando yo se lo haya dicho, lo hace porque tiene el deseo de agradar. Qué enorme diferencia hay en eso, ¿no? Entonces, Dios va a forzar tu crecimiento, ya eres salvo. Pero mucho, dice ahí, el asunto es que mientras el heredero es niño, es decir, es inmaduro, en nada se diferencia del esclavo, aunque sea el hijo de la finca, el hijo de un hombre poderoso. Cuando es niño y es inmaduro, se parece a los hijos de sus esclavos, los hijos de los sirvientes. Pero en la medida en que ese hijo crece, se ve diferente. Bueno, es lo mismo, tú eres cristiano y puedes vivir con la gente como la gente del mundo. ¿Qué va a pasar? La guerra, lo que está pasando, y te preocupas y sufres, y la violencia en México y todo eso. En lugar de decir, yo sé que Dios está obrando algo en todo esto porque voy creciendo. Porque es cierto, hay muchas cosas malas en este mundo. Pero también hay muchas cosas que manifiestan el amor y la bondad de Dios. ¿Dónde vas a poner la mira? Ese es el punto real. Dicen, los políticos roban y no importa de qué partido sean, ya tuvimos de chile, de mole y de dulce. La realidad es que eso no ha hecho diferencia. El punto es que podríamos estar enfocados y sufriendo por eso o disfrutando el bien de Dios que nos da para nuestra transformación. Veámoslo ahí y veamos que realmente nuestra voluntad debe estar implicada en esto. Por eso vamos a Santiago 3:1. Santiago 3:1, que podríamos conjuntarlo con el que ya vimos de Hebreos 5, bueno, Hebreos 5, 11 al 12, por si alguien lo está notando, es donde dice, debiendo ser ya maestros, aún son niños. En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Si tú no entiendes la palabra de Dios, pero te pones a enseñarla, ¿qué vas a enseñar? Esa es la realidad por la cual hay tantas ideas circulando, porque hay muchos pastores, sinceramente, y yo lo digo porque conozco de primera mano personas así, que no conocen mucho la palabra de Dios, pero se toman el cassette o la predicación de alguien, una grabación, que ya estoy viejo, se toman una grabación de un mensaje y van y lo dan. La gente dice, wow, este sabe mucho, pero en realidad no sabe gran cosa. Entonces toman cualquier consejo y palabra que viene de él como correcto y entonces empiezan a tomar decisiones erróneas. Por eso dice que no se hagan maestros muchos de ustedes. El problema es la inmadurez, la falta de preparación, la falta de entendimiento, la falta de un desarrollo en el conocimiento de Dios. Así es que pongamos la mira en las cosas correctas para que nosotros podamos entender verdaderamente. Miren, vamos a verlo en estos pasajes para terminar. Hebreos 6:1. Alguien que pueda leer ese, déjenme darles los pasajes, los van leyendo ustedes.
¿Quién lee Hebreos 6.1? Levante la mano. Ok, nuestro hermano. Primera los Corintios 2, 6 y 13. Primera los Corintios 2, 6 y 13. Ok, allá, Natán. Segunda los Corintios 4, 18. ¿Quién quiere leer? Segunda. Ok, nuestra hermana. Y lee Colosenses 3.1. Que ya hemos leído estos, pero vamos a repasarlos. Vamos a ver qué dice Hebreos 6.1. Echando otra vez el fundamento de las y de la fe en Dios. Ok, no volviendo otra vez a decir, oiga, pastor, y puedo ir a esto y puedo ir a aquello, cuando ya uno debería tener un criterio formado, avanzar hacia la madurez, ya dejando incluso enseñanzas elementales. Por eso al primer curso le llamamos leche espiritual. Lo tomas, lo entiendes y ahora hay que avanzar. Ok, primera los Corintios 2, 6 y 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no, una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Ahora el versículo 13. Estuve entre ustedes con debilidad y con... El 13. Lo mismo, pero 13. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hablamos con la sabiduría que da el Espíritu, no la sabiduría humana, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, si tú quieres en verdad vivir la obra de Dios y en el bien de Dios y esa bendición de Dios, tú tienes que empezar a mirar la vida desde el aspecto espiritual. Lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque esto es lo que dice Pablo, la sabiduría que viene de Dios combina pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ok, iremos a lo largo de este mes hablando sobre esto. Segunda los Corintios 4, 18. Las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, tenemos que mirar las cosas eternas. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Mira, ese es un análisis que yo tengo que hacer casi diariamente. No solo con el trabajo en la iglesia, mi propia presencia aquí en San Mateo, mi familia, el desarrollo. Yo tengo que estarme preguntando qué está haciendo Dios aquí, porque tengo que entender cuáles son los siguientes pasos y tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Bueno, tenemos que meditar sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y finalmente Colosenses 3:1. Resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas donde está Cristo. Una cosa que la gente olvida cuando va a la iglesia a darse terapia es que se olvida de mirar a Dios, aunque lo puede mirar como una parte de la terapia. Mira a Dios, no a la gente, entonces uno empieza a hacer eso. Pero uno está buscando su propio bien, su mejora, su beneficio. Uno no está buscando la voluntad de Dios. Diciendo, bueno Dios, ¿ahora qué quieres hacer de mí? Porque toda situación difícil que vivimos tiene un propósito de parte de Dios. Nosotros queremos reparar la situación difícil cuando Dios la quiere usar como un instrumento para cambiarnos. Y podemos mirar cómo resolver la situación difícil o podemos mirar la parte que Dios quiere cambiar y cambiarla, y entonces esa situación difícil va a pasar. ¿Qué diferencia hay, sí o no? Eso es muy diferente en la manera de pensar. Tengo ese problema, yo quiero resolver el problema, y en lugar de decir, ¿y qué está haciendo Dios en mí a través de este problema? Porque el día que yo lo cambie, mira, es como decimos, la sociedad es un caos, sí, siempre ha sido un caos la sociedad de que existe el ser humano. Pero ¿dónde está la luz que debe alumbrar a la sociedad? En los cristianos. Y los cristianos se quejan de la sociedad y que la sociedad debía cambiar en lugar de ponerse a alumbrar. Porque el día que el cristiano en realidad dé un testimonio verdadero de Cristo, la sociedad va a cambiar y el cristiano lo va a disfrutar.
Tenemos que vivir una vida cristiana para eso, si no nos sirve. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, si no nos sirve, no vamos a impactar. Somos parte del problema, no de la solución, somos uno más entre todos los que están dando su opinión y no hacemos ninguna diferencia. Eso es lo que estamos buscando comprender a lo largo de estos estudios, y la próxima semana vamos a continuar con la forma en que Pablo describe a la iglesia de Corinto, esta en particular, la iglesia de Corinto, en este saludo. Así es que yo confío que esto vaya marcando una manera de pensar en ustedes que les edifique verdaderamente. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias, porque en tu amor y en tu bondad, Señor, tú nos has concedido el formar parte de tu pueblo, el formar parte de los que tú has llamado a salir del mundo. Y Padre, sabemos que esto no solamente se trata de una acción religiosa, se trata de nuestra transformación para llegar a vivir de acuerdo a tu voluntad y ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque nosotros lo consideramos un gran privilegio, haber sido santificados, haber sido llamados a ser santos, haber sido llamados por ti, Señor, de muerte a vida, para poder nosotros ahora conocerte de una manera más clara y que nuestras vidas en verdad te glorifiquen. Te damos gracias, Padre, te agradecemos el tiempo que compartimos aquí. Te damos gracias por poder compartirlo contigo y por poder compartirlo entre nosotros, y confiamos, Padre, que tú utilices este tiempo para edificar la vida de cada uno. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a...